Capítulo 98. Las batallas de elegidos habían causado que muchos ojos se concentraran sobre el gran gordito San, incluso los del líder de la secta. El poder de la voluntad. Dijo con una expresión muy seria. Los otros lores de las cimas se veían sorprendidos y sus ojos empezaron a brillar. Xume Ixian se había llevado a Lu Tianlei para tratar sus heridas, pero si hubiera estado presente, hubiera estado incrédula. Sonando muy feliz, el líder de la secta dijo, la hermana menor Meixian rara vez saca a este chico regordete en público. Pero ahora, sus posibilidades a futuro están claras. Su refuerzo espiritual ha desarrollado su voluntad. Con una fuerte voluntad y un fuerte espíritu, este chico es del tipo que debe ser bien entrenado. El Lord de la cima del pico Cresta Verde sonrió y dijo, ahora que lo mencionas, su amiga, la chica que también vino de los hornos, Qingzhou, de hecho es bastante impresionante. Podría no estar al nivel de Tianzhou, pero tiene su propio destino especial. Parece estar conectada a la espada de defensa del pico Cresta Verde. En este momento está buscando la iluminación en la cueva Cresta Verde, y si las cosas salen bien, el pico Cresta Verde pronto tendrá otro guardián de espada espiritual. Mientras la audiencia de la Ribera Sur se volvía loca, los discípulos de la Ribera Norte simplemente se sentaron allí mientras el líder de la secta anunciaba formalmente los resultados. Bai Xiaochun había tomado el primer lugar en las batallas de elegidos conjunta de las Riberas Norte y Sur. Ahora se uniría a la secta interna. Como recompensa, podrá visitar el pabellón Cuerno Celestial en el Monte Semilla del Dao para seleccionar un precioso tesoro de condensación de Qi. Además, se le dará la oportunidad de entrar al reino confinado arcano de la secta corriente espiritual, donde podría obtener iluminación sobre una habilidad divina. Por supuesto, tomar ventaja de tal oportunidad en la etapa de condensación de Qi sería un desperdicio. Cualquier discípulo que tomara el primer lugar en las batallas de elegidos casi seguramente alcanzaría el establecimiento de la fundación. Ese sería el momento de usar tal oportunidad. La recompensa final era un premio de 10.000 piedras espirituales. Luego, Zheng Yuandong le otorgó formalmente a los 10 primeros el título de elegidos, y los promovió a la secta interna. Gradualmente, la multitud empezó a partir. Los discípulos de la Ribera Norte no estaban muy felices, pero los discípulos de la Ribera Sur rebosaban de emoción. En cuanto a los elegidos, tenían expresiones encontradas en sus rostros. Colmillo Fantasma observó a Bai Xiaochun irse caminando y suspiró. En lo profundo de su corazón, aún no creía que él realmente hubiese perdido. En cuanto a los otros elegidos de la Ribera Norte, tales como los hermanos Gongsun y Xuzon, se fueron apretando sus puños, todos ellos tenían la intención de regresar a sus picos de montaña respectivos y entrar en meditación aislada. Zhou Xingqi aún tenía dificultad creyendo lo que acababa de ver, y se veía un poco perpleja mientras observaba partir a Bai Xiaochun. Aún más incrédulo que ella, estaba Shan Tianzhou. Estaba de pie allí desanimado, prácticamente ignorado por todos. Su ataque sorpresa sobre Bai Xiaochun era algo que siempre estaría grabado en los corazones de los discípulos de la Ribera Sur. Riendo amargamente apretó sus manos en puños. Solo estamos en la condensación de Qi. Esperen al establecimiento de la fundación definitivamente, seré el número 1 sobre ese escenario. Sobrepasaré a ambos, Bai Xiaochun y Colmillo Fantasma. Lleno de determinación, levantó su cabeza en alto con orgullo y salió disparado en un rayo de luz. Gradualmente, todos dejaron la arena. Las batallas de elegidos se habían acabado. Sin embargo, la verdadera batalla entre todos los elegidos apenas acababa de comenzar. Todos tanto en la Ribera Norte como en la Ribera Sur conocían el nombre de Bai Xiaochun, aunque en la Ribera Norte, se volvió una especie de palabra tabú. Él era el archienemigo de la Ribera Norte, un villano desvergonzado que había traído la humillación a todos los discípulos de allí. Esto era especialmente cierto de Beian Lie. Después de haber sido llevado por su maestro, inmediatamente entró en meditación aislada, sin atreverse a mostrar su rostro en público. En cuanto a su enorme perro, lo liberó en alguna parte de la Ribera Norte, renunciando a su propiedad para siempre. A pesar de que la bestia acechadora nocturna era extraordinaria, nadie podía controlarla, y pronto se volvió una especie de perro salvaje.
Ocasionalmente las personas alcanzaban a darle un vistazo, vagando alrededor de la parte trasera de los 4 picos de montaña de la ribera norte. Innumerables discípulos de la ribera norte regresaron y se comprometieron enloquecidamente a sí mismos a cultivar. Todos ellos realizaron juramentos de que un día tomarían la mancha de la humillación infligida por Bai Xiaochun y la limpiarían con sangre. Los discípulos incluso formaron una organización llamada la Sociedad de Matar a Xiaochun, la cual estaba comprometida a erradicar a Bai Xiaochun. Debido a lo que había ocurrido en las batallas de elegidos, el gran gordito Zhang se volvió increíblemente famoso. Todos estaban completamente impactados por el increíble número de tesoros reforzados espiritualmente que había usado Bai Xiaochun en su batalla final contra Colmillo Fantasma. El gran gordito Zhang se volvió un elegido en el pico Caldero Violeta, y pronto, innumerables discípulos empezaron a visitarlo, esperando volverse amigos y por lo tanto tener acceso a objetos reforzados espiritualmente. El gran gordito Zhang estaba muy satisfecho con esto, pero no dejaba que se notara. No le realizaba refuerzos espirituales a cualquiera. Por supuesto, mientras más actuaba de esta manera, más personas lo adulaban. Eventualmente, Xue Ixian lo llamó para preguntarle detalladamente. Casi no podía creer lo que escuchó, y estaba aún más impresionada de sentir el poder de la voluntad dentro de él. Al final, le prohibió realizar refuerzos espirituales para nadie, al menos no hasta que pudiera realizar un refuerzo espiritual 5 veces para Bai Xiaochun. El gran gordito Zhang lo encontró un poco extraño, pero de todos modos asintió de acuerdo. El refuerzo espiritual es la más misteriosa de las artes, pensó. Quizás Bai Xiaochun y el gran gordito Zhang tienen alguna conexión especial si se ayudan el uno al otro, los resultados podrían ser impresionantes. Xue Ixian observó de manera pensativa al gran gordito Zhang mientras partía. No se metió más en el asunto. En la secta corriente espiritual, todos tenían su propio destino, e intentar tomar ventaja codiciosamente podía dañar las bases de la secta. Tales acciones estaban estrictamente prohibidas. Además, Bai Xiaochun tenía un estatus único que hacía especialmente difícil lidiar con él. La secta corriente espiritual había permanecido fuerte por 10.000 años, y una de las razones era esa regla extremadamente estricta. Unos días después, Bai Xiaochun obtuvo su uniforme de la secta interna y un medallón de comando. Además, recibió órdenes del anciano Xu, quien lideraba la secta interna en el pico Nube Fragante, de que empacara sus pertenencias y se fuera de la residencia que había sido su hogar por los últimos años. Los discípulos de la secta interna todos recibían una cueva de inmortal llena de una fuerte energía espiritual. Las llamadas cuevas de inmortal eran como hogares celestiales que eran sus propios mundos. Habiendo tomado el primer lugar en las batallas de elegidos, Bai Xiaochun podía elegir de entre todas las cuevas de inmortal disponibles, y naturalmente, eligió la mejor. Estaba en la parte trasera del pico Nube Fragante, al final de un estrecho y pequeño sendero, un lugar tranquilo lleno de una fuerte energía espiritual. La misma cueva tenía 5 habitaciones, con perlas nocturnas incrustadas en los techos las cuales llenaban al lugar con una tenue luz. Había una gran sala principal con una pequeña fuente termal en el centro. Una cálida agua emergía burbujeando, formando un pequeño estanque, dentro del cual varios peces de aguas termales se veían nadando perezosamente. La cueva de inmortal era simple pero impresionante. Tenía un taller de confección de medicina, instalaciones para meditación aislada, un vivero para plantas espirituales, y un lugar apartado para practicar magias. También incluía 2 marionetas con bases de cultivo equivalentes al 5º nivel de condensación de Qi, las cuales se encargaban de las necesidades diarias de Bai Xiaochun. Cada una de las habitaciones de la cueva de inmortal tenía una formación de hechizos, al igual que la sala principal. Una vez activada, las paredes de piedra y el techo se desvanecerían para mostrar la imagen del cielo en lo alto. De noche, incluso era posible ver la luna y las estrellas. Había una formación de hechizos más grande que cubría toda la cueva de inmortal, y una vez activada, ni siquiera un cultivador en el establecimiento de la fundación inicial sería capaz de entrar a la fuerza. Esta cueva de inmortal incluso sería más apropiada para un cultivador en el establecimiento de la fundación, y de hecho, era una de las mejores de todo el pico Nube Fragante.
Bai Xiaochun se veía muy satisfecho, y su corazón casi estalla de alegría. Ahora que lo pensaba, su residencia anterior había sido demasiado simple y tosca. Mientras le daba la despedida al anciano Xu, este le recordó una y otra vez que fuera al pabellón espiritual de la secta interna para encontrar la técnica que Li Qingguo había sugerido para él. Finalmente, el anciano Xu se fue. Después de que estaba seguro de que el anciano Xu se había ido, Bai Xiaochun se desnudó y saltó al estanque, donde se quedó flotando, suspirando contentamente. Ocasionalmente un pez se le acercaba y mordisqueaba su piel. Era una sensación que jamás había experimentado antes. Qué mal que no está Du Linfei en la secta. Tenerla aquí para bañarse sería genial. Suspirando, pensó en Ou Xiaomei, y luego sonrió radiantemente. En este momento, se juró que encontraría una oportunidad para hacer que viniera a unirse a él en la fuente termal para ver a las estrellas. Después de pensarlo profundamente, llegó a la conclusión de que su manera de pensar anterior había estado demasiado limitada. Como un hombre con ambiciones, debería conseguir que Du Linfei y Ou Xiaomei vengan las dos al mismo tiempo conmigo en las fuentes termales. La mañana siguiente, Bai Xiaochun se despertó temprano y salió de su cueva de inmortal. Caminando por el pequeño sendero montañoso, notó otra cueva de inmortal no muy lejos. Estaba a solo unos metros de distancia, ubicada casi directamente al frente de la suya. Tenía su formación de hechizos activada, y parecía estar ocupada. Bai Xiaochun la estudió curiosamente por unos minutos antes de apartar su mirada. Mientras caminaba por el sendero, se dio cuenta de que no se veía ningún discípulo de la secta externa, solo algunos discípulos de la secta interna. La mayoría de las personas no estaban afuera, en cambio, estaban en meditación aislada. El único momento en el que salían era para ir en misiones de la secta. Por supuesto, siempre que Bai Xiaochun veía a alguien, aclaraba su garganta y colocaba una pose. Después de mirar impresionado por un momento, el discípulo de la secta interna correspondiente inevitablemente lo saludaba como tío de la secta Bai. Ser llamado de tal manera mientras avanzaba lo dejó animado. Caminó orgullosamente a través del pico nube fragante hasta que alcanzó el pabellón espiritual de la secta interna. Esta era una ubicación donde los discípulos de la secta interna practicaban sus diversas técnicas y habilidades. Siempre que un discípulo era promovido a la secta interna, sería capaz de adquirir una de las técnicas de la secta sin ningún costo. Tan pronto Bai Xiaochun llegó, el discípulo a cargo juntó sus manos en saludo. Sintiéndose más satisfecho que nunca, Bai Xiaochun le dio una palmada en el hombro y entró a ver las opciones que tenía en términos de técnicas. Corte de lazos entre el cielo y la tierra. Teorema de la llama de agua. Conjuro de la destrucción de la tierra de los 9 cielos. Después de examinar las opciones disponibles, las técnicas empezaron a mezclársele todas, y no tenía idea de cuál debería elegir. Todas parecían increíbles. Eventualmente, encontró la técnica que Li Qingguo le había sugerido cultivar. Escritura de la formación del mar del dragón y el mamut. Levantó la tablilla de jade y envió algo de poder espiritual dentro. Después de examinar la introducción se le abrieron los ojos ampliamente, y se le puso la piel de gallina. Todos están atados por grilletes. Sea en términos de la base de cultivo o del cuerpo carnal, hay grilletes de la esencia de la vida que no pueden ser rotos. He grabado esta técnica, la cual es apropiada para la etapa de condensación de Qi, no para romper a través de esos grilletes, sino para obtener iluminación respecto a ellos. Bai Xiaochun tomó un respiro profundo y recordó al hombre de negro que había salvado su vida, el que se llamó a sí mismo, el cuidador de tumbas. Las palabras en la introducción de estas escrituras le recordaban las palabras que había dicho ese hombre. Los 5 volúmenes del códice imperecedero. Rompen a través de los 5 grilletes de la mortalidad. Los 5 volúmenes del códice de vivir por siempre. Rompen a través de los 5 sellos de la eternidad. Repentinamente tuvo la sensación de que esta escritura de la formación del mar del dragón y el mamut era de todo menos ordinaria. Sin embargo, después de examinarla más, frunció el ceño. Basándose en la descripción, no parecía haber nada particularmente impresionante sobre ella. De hecho, ni siquiera se comparaba con algunas de las otras técnicas mágicas poderosas que acababa de ver.
Después de pensar por un momento, su expresión se iluminó al darse cuenta de que encajaba perfectamente con el arte del control de caldero de ki violeta, y también incrementaba sus posibilidades de alcanzar el establecimiento de la fundación. Bai Xiaochun ya había estado soñando por años con alcanzar el establecimiento de la fundación, y simplemente pensar en ello dejaba su corazón palpitando fuertemente. La escritura de la formación del mar del dragón y el mamut solo tenía 3 niveles. El primero llevaba al 9º nivel de condensación de ki, el segundo llevaba al gran círculo del 10º nivel de condensación de ki. Y el último nivel llevaba al establecimiento de la fundación. En la cima, el cuerpo carnal tendría la fuerza de dragones y mamuts, y el poder espiritual de uno formaría un enorme mar. Lo mejor de todo era que después de hacer una base tan inigualable, cuando uno alcanzara el establecimiento de la fundación, sería mucho más fácil aprender sobre cualquier habilidad divina, sin tener que preocuparse por el problema de incompatibilidad. Era algo extraordinario entre lo ordinario. Esta es la mejor para mí. Fuese debido al hecho de que la introducción mencionaba los grilletes, o que la escritura podía ayudarlo a alcanzar el establecimiento de la fundación, dejó el corazón de Bai Xiaochun palpitando fuertemente. Con la escritura de la formación del mar, del dragón y el mamut en mano, salió del pabellón espiritual de la secta interna y regresó a su cueva de inmortal. Justo cuando ya casi había llegado, la puerta de la cueva de inmortal al frente de la suya se abrió, y una joven mujer salió caminando. Tan pronto ella lo vio, quedó boquiabierta, e intentó esconderse de vuelta, pero no fue lo suficientemente rápida. Sobrina de la secta Xingqi. Quedó inmediatamente maravillado. Desde las batallas de elegidos, Zhou Xingqi había mantenido distancia de él. Quería ser la que lo llamara tío de la secta Bai, pero jamás había encontrado una oportunidad. ¿Quién se hubiera imaginado que ahora estaba viviendo justo al frente de ella?